Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Andrés Manuel López Obrador cumplió este 1 de diciembre su cuarto aniversario como presidente de México. AMLO llegó al poder con una fuerte promesa de cambio luego de décadas en la oposición y fuertes críticas al establecimiento político mexicano. Y 4 años después mantiene un 65% de aprobación entre el electorado, a pesar de las críticas de sus opositores, que señalan que en este periodo ha habido muy pocos cambios, a pesar de las promesas de una cuarta transformación política en México. En France 24 queremos repasar la trayectoria de este político. Los inicios de AMLO en la carrera política están precisamente en uno de los partidos opositores a su presidencia, el Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Durante la década de 1980, este escritor ocupó varios cargos públicos en el estado de Tabasco, su región natal, hasta que en 1988 salió del partido junto a la corriente más progresista para crear el Frente Democrático Nacional. A partir de la década de los 90, este partido pasó a llamarse Partido de la Revolución Democrática, o PRD. AMLO decidió optar a la gobernación de Tabasco en 1994 y perdió, pero ganó relevancia nacional por sus denuncias de fraude contra el PRI en esa elección. López Obrador inició así una caravana por la democracia por todo el país que lo llevó a reunir a decenas de miles de personas en Ciudad de México en 1995, que protestaban contra la corrupción del PRI. Este archivo es una prueba contundente de la ilegalidad de las elecciones de Tabasco del 20 de noviembre de 1994. Tras estas marchas, AMLO se convirtió en el presidente del PRD y en uno de sus líderes más importantes junto a Cuauhtémoc Cárdenas. Una posición que le permitió ganar las elecciones a la gobernatura del Distrito Federal de México en el año 2000. Su gobierno durante los primeros años del siglo en la capital fue altamente popular entre la población gracias a un programa de ayudas públicas extenso, un crecimiento sostenido de la economía y una reducción de la criminalidad. Sin embargo, AMLO sufrió en 2005 un proceso de desafuero por prevaricación que lo sacó de la alcaldía de la capital de forma prematura. López Obrador ya era para ese tiempo la mayor figura de oposición al entonces presidente Vicente Fox y afirmó que esta condena era una estrategia del gobierno central para que no pudiera presentarse a las elecciones presidenciales del año 2006. El primer paso para la consumación de un hecho a todas luces injusto, autoritario y antidemocrático. Mucha gente pensaba, de buena fe, que no se iban a atrever a consumar la canallada del desafuero. Finalmente, AMLO sí pudo concurrir a esos comicios y quedó en segunda posición a menos de 250.000 votos de su máximo rival, el expresidente Felipe Calderón. Las votaciones tuvieron una gran polémica y López Obrador llegó a acusar a Calderón de fraude electoral y comenzó a organizar masivas movilizaciones en su contra. Aunque se realizaron recuentos parciales en algunos centros electorales durante las siguientes semanas, al final el líder del PAN tomó posesión. Si les permitimos que se impongan mediante el fraude, va a ser una regresión. López Obrador se fue consolidando como el principal líder de la oposición a los dos partidos más importantes de México, el PRI y el PAN, y lideró protestas contra medidas gubernamentales como la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. AMLO se presentó de nuevo a las elecciones en 2012 y, a pesar de su alta popularidad, volvió a perder los comicios con el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Esto supuso que AMLO volviera a estar otros 6 años en la oposición, un periodo en el que el actual mandatario se alejó del PRD y comenzó a formar su propia coalición, llamada Morena. Sin embargo, a la tercera fue la vencida y en 2018, ante el hartazgo político generalizado, AMLO logró una victoria histórica con más del 53% de los votos. Pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político.
López Obrador llegó al poder con 3 políticas como ejes fundamentales. La primera de ellas era el combate a la corrupción. Además, quería crear un estado de bienestar y pacificar todo el país. Unas cuestiones que no siempre se han cumplido. El gobierno de López Obrador ha tenido un marcado carácter social en comparación con los anteriores y ha sabido mantener una estabilidad en la economía a pesar de la situación internacional, pero se ha enfrentado a numerosas polémicas como su gestión en la pandemia de COVID-19. AMLO se mostró contrario al uso de tapabocas y los confinamientos en la peor fase de esta pandemia, y sobre todo en torno a la seguridad, ya que la política de afrontar la violencia del narcotráfico, terminando con la guerra iniciada por sus predecesores, no ha bajado el nivel de asesinatos ni de violencia que azota a México. Cuestiones como la resolución de casos tan emblemáticos como la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa siguen además también en el aire, a pesar de haberse creado una comisión de la verdad. Además, otras controversias como las consecuencias ambientales de infraestructuras como el Tren Maya o el enfrentamiento con grupos feministas han salpicado a su gobierno. Polémicas que, aunque han afectado algo a su imagen, no han golpeado de lleno a su gobierno. Su popularidad sigue siendo muy alta y de cara al año que viene se espera que sea él mismo quien designe al futuro candidato de Morena, además de participar activamente en la campaña. Algo que hace pensar a muchos que su poder seguirá una vez terminen estos 6 años. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.